Y tenemos la suerte de contar con nosotros hoy aquí al doctor Manuel Rodríguez Piñero, es el jefe de servicio del Servicio de Rehabilitación del Hospital Virgen Macarena de Sevilla, que tiene una gran experiencia en ecografía, en técnicas ecoguiadas, y además es director de un máster, curiosamente un máster de ecografía musculoesquelética. ¿Lleváis ya 3 ediciones, Manuel? Hemos empezado la quinta. La quinta, ¿eh? Muy bien, pues vamos a escuchar su interesante charla. Manuel, cuando quieras. Muy bien. Bueno, en primer lugar, buenos días. Dar las gracias a la SATO y en concreto a Pedro por haberme invitado a esta charla y por hablar y compartir con ustedes lo que nos aporta la ecografía que ya lo están viendo, a lo largo de esta mañana. Si hablamos de intervencionismo ecoguiado en el raquis y con respecto al esqueleto periférico, cambia. El esqueleto axial, el intervencionismo va a tener unas características que lo diferencian un poco del intervencionismo ecoguiado en esqueleto periférico. En esqueleto periférico, cuando nos familiarizamos con la anatomía, pues nos suena una anatomía muy familiar, muy reconocible. Vamos a utilizar fundamentalmente sonda lineal y agujas más cortas, más pequeñas. Siempre en intervencionismo de esqueleto periférico vamos a intentar ir lo más paralelo a la sonda para ver y visualizar muy bien la aguja. Y vamos a ver, y como han visto ustedes, estamos ante unas técnicas que tienen escasos efectos adversos. En el intervencionismo sobre el esqueleto axial cambia un poco, ¿no? La ecoanatomía del raquis va a ser una anatomía que no nos va a resultar familiar con la anatomía que habitualmente conocemos, no es una ecoanatomía tan reconocible. Vamos a funcionar con una sonda convexa habitualmente, que nos va a dar una peor calidad de imagen. Vamos a utilizar agujas distintas, fundamentalmente agujas espinales. Además, frente a lo que nos pasa con la ecografía en el campo del esqueleto periférico, donde el ecógrafo, además de ser una herramienta que nos guíe en la intervención, va a ser un soporte diagnóstico. Eso no va a pasar en raquis. Y aquí pues podemos estar ante y tener efectos adversos potencialmente peligrosos. Bueno, la metodología que debemos seguir en todo intervencionismo, y por supuesto en el de raquis, es primero hacer un reconocimiento clínico del cuadro y sentar unas indicaciones, que va a ser lo que nos va a permitir seleccionar el paciente. Yo en esta charla, en esta parte, pues no voy a entrar porque tenemos poco tiempo. Después debemos realizar un reconocimiento sonoanatómico de la zona sobre la que vamos a intervenir y ecolocalizar la estructura a la que vamos a abordar, y después la realización del procedimiento técnico. En relación a estos 3 pasos, el primero es el más complicado, sin duda. El segundo tiene una cierta complicación y realmente el procedimiento técnico va a ser lo que menos dificultad va a tener. Bueno, para actuar sobre el síndrome facetario, lo que hacemos actualmente es el bloqueo del ramo medial. Ya hemos abandonado la infiltración facetaria porque el bloqueo del ramo medial tiene muchos mejores resultados que la infiltración facetaria, y no le voy a hablar de esta última porque ya les digo, es una práctica que actualmente se está abandonando. Bueno, la ecoanatomía del raquis es compleja. El raquis, y lo saben bien, son una serie de segmentos que dan una anatomía muy abigarrada, donde hay una serie de estructuras que van a ser claves a la hora de reconocer la ecografía, esa anatomía por ecografía. Van a ser las apófisis espinosas, vamos a tener los procesos articulares y la facetaria, el ramo medial, que es nuestro target aquí en esta intervención, y las apófisis transversas. Además,
el ramo medial, que ya le digo es nuestra estructura diana en esta intervención, pues es inerva lo que son las articulaciones facetarias y el ramo posterior y el arco posterior de la columna, pero con una peculiaridad. Cada ramo medial inerva dos articulaciones facetarias, la que está a su nivel y la inmediatamente inferior. Con lo cual, cuando intervengamos sobre un síndrome facetario localizado, tenemos que ir siempre al ramo medial de su nivel y al inmediatamente superior. En transversal, si colocamos la sonda en transversal sobre la apófisis espinosa, esa es un poco la figura que vamos a ver. Vemos una figura que se ha descrito, una imagen ecográfica, se ha descrito. La gente que hace ecografía tiene siempre una vena poética y describe con una cantidad de metáforas las imágenes que a mí siempre me ha resultado curioso. Pues esta imagen le llaman pues una imagen de pirámide escalonada, de pirámide escalonada, y alguien incluso le llama la figura de Batman. Yo no sé si os recuerda la silueta de Batman, pero eso es como se le ha descrito. Donde Pedro, no sé si tenéis un marcador para... Porque ya os digo, la anatomía es un poco más difícil de reconocer que en el esqueleto periférico, ¿no? Esto sería la cabeza de Batman, sería la apófisis espinosa, que deja su sombra acústica posterior. Luego tendríamos el receso inferior, la articulación cigoapofisaria, tendríamos el receso superior, y aquí tendríamos la transversa, ¿no? Sería una especie como si Batman estuviera haciendo así, una cosa un poco extraña, pero esa es la imagen que vamos a buscar. Esta imagen la conseguimos cuando ponemos la sonda inmediatamente sobre la apófisis transversa. Sería esta imagen la que estamos viendo. Esta imagen escalonada. Realmente ahí tenemos la articulación, como hemos visto antes, tenemos la articulación cigoapofisaria, pero no es el sitio exacto donde va a estar el ramo medial. ¿Qué hacemos? Nos vamos un poquito para atrás. Nos vamos un poquito para atrás con la sonda, donde casi termina, donde empieza, vemos, cuando bajamos un poquito más ya no veríamos la espinosa. Ahí, con la misma imagen escalonada, justamente aquí, entre lo que es la apófisis transversa y lo que es el receso superior, ahí vamos a tener el ramo medial. Normalmente no lo vamos a ver, es una estructura nerviosa muy pequeña, pero sabemos que está ahí. Tened cuidado, porque cuando bajamos un poquito más y nos ponemos entre el nivel L5-S1, esta morfología que hemos comentado, que es idéntica en todos los segmentos y a todos los niveles, cambia un poco. No mucho, pero cambia un poco. Lo digo para que ese nivel L5-S1, que probablemente es de los orígenes facetarios de dolor más frecuentes, pues sabed que cambia un poquito la anatomía. Bueno, normalmente esta técnica se puede hacer en transverso, con la sonda en transverso, o se puede hacer con la sonda en lineal. Yo empecé a hacerla en transverso, pero ya pues la hago en lineal porque le encuentro en longitudinal, perdón, porque le encuentro muchísimas ventajas. Si cambiáis la sonda para seguir reconociendo la ecanatomía del raquis lumbar y sacro, si cambiáis la sonda longitudinal y la ponéis sobre la apófisis espinosa, vais a ver una morfología en onda de estas apófisis. Da esta imagen en onda, que si lleváis la sonda un poquito más a lateral, os vais a encontrar con una morfología un poco distinta. Ya no son ondas, sino son lo que se ha descrito como dientes de sierra. Ahí estaréis sobre las facetas y en el fondo es donde vamos a encontrar el ramo medial. Si seguís hacia lateral, ponéis las facetas, vais a ver, ya dejáis de ver los recesos y empezáis a ver las apófisis transversas. Esta imagen, que se ha descrito como la imagen en tridente, porque veis estas zonas hiperecogénicas de la cortical ósea de la faceta de la transversa, y en medio veis
un tejido también hiperecogénico, no tanto como el hueso, que corresponde a la musculatura, en este caso el psoas. Bueno, pues el procedimiento técnico no es muy complejo, ponemos al paciente en prono, normalmente ponemos un cojín o una toalla enrollada bajo el abdomen para borrar lordosis y aproximar el raquis lumbar a la superficie. Utilizamos una sonda convex y una aguja espinal y podemos incluso marcar referencias óseas para, sobre todo al principio cuando hacemos esta técnica, para saber el segmento, porque una vez que hemos explorado y hemos localizado el segmento doloroso, para actuar sobre este segmento. Bueno, como siempre ellos habrán dicho ya muchas veces, ajustar el ecógrafo para optimizar la imagen, ajustar frecuencia, profundidad, foco y ganancia. Y bueno, pues la medida de asepsia, nosotros aquí he visto que se ha hablado del betadine gel. Nosotros el betadine gel pues ya no lo utilizamos, preferimos usar la clorexidina, que nos sirve a la vez de interfase y nos sirve de asepsia. Usamos también un cubre sonda para proteger la sonda de los distintos materiales y infiltramos habitualmente bupivacaína. Nosotros infiltramos normalmente bupivacaína al 0,25. Hay gente que lo hace con lidocaína. La bupi tiene un efecto más prolongado que la lido y preferimos hacerlo con bupi, aunque en algunos pacientes pues la bupi puede tener problemas, sobre todo problemas de tipo cardíaco, ¿no? Pacientes con y entonces usamos la ROPI, que es muy parecida a la bupi. Es más segura, lo que pasa es que también es más cara, por eso la seleccionamos para algunos pacientes que, bueno, pues la bupi podría darnos más problemas. Bueno, el localizar con la sonda, hemos visto el punto, que es el punto de intersección entre la base del proceso articular superior y el borde superior de la apófisis transversa, y lo hacemos en plano. Siempre que podemos, yo siempre que puedo hacer un intervencionismo en plano, lo hago en plano. Las actuaciones fuera de plano son obligadas en algunos procedimientos, pero me siento menos seguro fuera de plano. Con la sonda transversal vamos a ir de lateral a medial, normalmente con una angulación de 45 grados respecto a la piel. Las actuaciones sobre el raquis nos obligan a ir con una cierta angulación de la aguja y eso va a significar una peor visualización de la aguja. Y con la sonda longitudinal, que lo hacemos de caudal a craneal. Pues vas metiendo la aguja hasta que normalmente notas el tope óseo, que es justamente la unión entre el proceso articular superior y el borde superior de la apófisis transversa, y allí tenemos el ramo medial. Podéis, ya como os he comentado, podemos ir, este sería nuestro target, podéis ir de caudal a craneal o de lateral a medial, en función si lo vais a hacer en transversal o si lo vais a hacer con la sonda longitudinal. Ya digo, nosotros, sobre todo últimamente, bueno, desde hace ya tiempo, lo hacemos siempre en longitudinal, porque te permite con el mismo pinchazo abordar varias facetas, y ya os he dicho que como mínimo ante un síndrome facetario de un segmento tenéis que ir a 2 facetas. Pues es fácil, ponéis la sonda, vamos con mucha inclinación habitualmente, lo que va a hacer que no veamos bien la aguja, pero vamos a ver su recorrido dentro de los tejidos. Llegamos a la zona y tras aspirar pues puncionamos. Esto es un vídeo, que lo de traer vídeos a presentaciones siempre es una aventura, pero vamos a ver si funciona. Bueno, esta es la imagen que les comentaba de dientes de sierra. Aquí vamos a tener las facetas, por aquí está bajando la aguja, no vemos bien la aguja, vemos el desplazamiento de los tejidos, pero ven ustedes que vamos justamente al sitio. Estamos ahí, estamos tocando el tope óseo, volvemos atrás, redirigimos la aguja y vamos al siguiente ramo medial y hacemos los 2 ramos mediales. Este es el E5, S1, este es el sacro, y este es el E4, L5. Probablemente esto es el abordaje más frecuente de lo que encontramos en clínica en síndrome facetario. Ahí se está
poniendo el líquido. Normalmente 3-4 centímetros cúbicos por ramo medial. La infiltración sacroiliaca. Pues, bueno, también es una técnica que hacemos y la localización de la articulación es relativamente sencilla. Partimos normalmente del transductor transversal sobre la parte inferior del sacro, a nivel del hiato sacro. Para nosotros el sacro, el hiato es el punto, porque muchas veces cuando estás haciendo ecografía te pierdes, ¿no? Y yo siempre digo que esto es como en los aeropuertos, cuando tú no conoces el aeropuerto y siempre hay una cosa, pones meeting point y vas al meeting point y a partir de ahí ya sabes dónde están las distintas terminales, las distintas cosas. Pues el meeting point del sacro es el hiato sacro. Una vez que te has perdido y ya no sabes lo que estás viendo, vuelves al hiato sacro y a partir de ahí, ¿no? En el resto anterior del cuádriceps es el RAF ese del resto anterior del cuádriceps. Cuando ves el RAF en el muslo del resto anterior del cuádriceps ya sabes dónde está y otra vez vuelves al sitio donde has querido ir y te has perdido. Pues el hiato aquí nos hace ese efecto. Pues luego vamos a mover el transductor lateralmente y en dirección craneal hasta que identificamos las crestas laterales del sacro y el contorno del hueso ilíaco. El transductor en transversal sobre el hiato y vamos subiendo cranealmente y caudalmente hasta llegar a la zona donde vamos a encontrar la articulación sacroiliaca. Ahí tenéis el contorno del sacro con la apófisis. Y si nos vamos lateralmente, aquí dejaríamos la apófisis, encontramos este reborde redondeado que se eleva, que es el contorno del ilíaco, en unión al sacro, y aquí estaría la articulación. Tened mucho cuidado aquí porque cuando veis veis el perfil del sacro, vais a encontrar una discontinuidad y mucha gente se confunde y se cree que esa es la articulación sacroiliaca. Eso es el agujero magno. Nunca pongáis anestésico ahí si no queréis que el paciente termine meándose y cagándose sin poderlo controlar. Así que cuidado con esa cuestión. Bueno, lo que digo, tenéis el perfil del ilíaco, tenéis el perfil del sacro y justamente ahí donde se unen está la articulación sacroiliaca. Ya os digo, cuidado con el agujero sacro. Normalmente vamos a verlo a distintos niveles. La imagen que tenemos que buscar es esta imagen, que la vamos a encontrar aquí en la mitad o en la zona incluso de mitad inferior del sacro. Esta es la imagen adecuada para la infiltración sacroiliaca. Buscáis esta imagen, ilíaco, sacro, la aguja va a ir de medial a lateral. Normalmente incluso muchas veces podemos ver la cápsula o el ligamento sacroiliaco. Una vez que habéis atravesado el ligamento sacroiliaco ya podéis depositar el fármaco aquí y ya estáis dentro del espacio articular. Bueno, muchas veces poníamos, yo ya cada vez lo hago menos, ponemos el Doppler color para ver si había algún vaso, un poco por seguridad, pero normalmente te lo encuentras poco, pero bueno, no me parece una mala práctica. Y vamos a ver si podemos ver el vídeo, ¿sí? Tienen ahí el ilíaco, tienen la cortical del sacro, aquí tenemos la articulación, ven la aguja como bajamos, entramos en la articulación y depositamos el fármaco. Técnicamente no es muy difícil. Bueno, el bloqueo epidural caudal, ya he visto que se ha comentado algo de él. El bloqueo epidural caudal tiene sus indicaciones, igual que tiene cuestiones que no debemos hacer. El bloqueo epidural caudal nos va a valer fundamentalmente para la radiculalgia, donde hay un compromiso de raíces bajas. Yo pienso que por encima de L5-S1 muchas veces nos quedamos en la duda si las L4 o L5 hacerlas, pero si es un nivel más alto preferimos que se haga una epidural normal,
Y la epidural normal nosotros no la hacemos en consulta y se la mandamos a los compañeros de clínica de dolor, porque normalmente se hace en un entorno más seguro. Hay cierta polémica sobre si esto es una técnica que deberíamos hacer en consulta o no. Probablemente es una técnica que puede tener cierto peligro, y si se hace en consulta, que hay mucha gente que lo hace en consulta, pues hay que tener una serie de precauciones, ¿no? Porque sí podemos tener más dificultad. La técnica en sí no es compleja, probablemente de las que hemos hablado es la más sencilla, ¿no? ¿Cómo lo vamos a hacer? Pues normalmente localizamos el hiato sacro con los cuernos y el ligamento sacrocosigio, el coxis abajo, y una vez que lo tenemos localizado, vamos a longitudinal, y normalmente hacemos la intervención en longitudinal y plano. Yo he visto mucha gente que cuando comenta esta técnica lo hace primero fuera de plano con la sonda en transversal, y una vez que tiene pinchada la aguja en plano, fuera de plano en transversal, vuelve a longitudinal, ve la aguja en plano y entonces termina de hacer la técnica. Nosotros no la hacemos así. La técnica es fácil, es bastante superficial el hiato. De hecho, ahí ya no usamos convex, sino normalmente usamos sonda lineal. Si vamos con una espinal, muchas veces explorar el hiato es preceptivo, y es preceptivo siempre porque muchas veces nos encontramos hiatos calcificados que no permiten que hagamos la técnica aquí, y tendremos que ir al bloqueo epidural clásico. Bueno, esta es una imagen de cómo lo hacemos. La aguja atraviesa el ligamento. Una vez que atraviesa el ligamento, no entrar mucho más, porque si entráis mucho más, es que no hace falta entrar mucho más, porque si entráis mucho más podéis tener un problema de que la vais a hacer intradural. Entonces os quedáis ahí, y ahí depositáis el fármaco. Bueno, nada más, muchas gracias.